Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden regular la amortiguación trasera de su motocicleta. Una configuración que infortunadamente muchos moteros desconocen y que es muy importante que lo sepamos si le queremos sacar el mayor provecho a nuestra suspensión. Porque ojo, no es lo mismo una suspensión para andar en terreno destapado que una para andar en carretera, en terreno con asfalto. Y tampoco es lo mismo una suspensión para llevar poco peso y otra para llevar mucho peso. Esas configuraciones son las que ustedes tienen que saber y se las voy a explicar en este video. Bueno amigos, para ajustar la precarga del amortiguador trasero de su motocicleta, lo más recomendable es que usen estas llaves que se llaman media luna. Lo pueden hacer con un hombre solo e inclusive muchos lo hacen hasta con la mano, pero si no quieren batallar, les aconsejo que lo hagan con estas llaves que son muy prácticas y fáciles de utilizar. A ver, acá tenemos el amortiguador y quiero que lo conozcamos un poco antes de empezar a regularlo. Casi la mayoría de motocicletas viene con el amortiguador ajustable en 5 posiciones de precarga. ¿Cuáles son esas posiciones? Si ven estas hendiduras que están aquí, esas pequeñas hendiduras, curvaturas, esa es una posición. Entonces empecemos desde acá arriba. Acá sería la posición número 1, esta que ven acá arriba, la más grande. La posición número 2, que es la que yo la tengo actualmente. Posición número 3, posición número 4 y posición número 5, que sería la última. Las motos doble propósito en su mayoría casi vienen con 7 o 10 posiciones, ¿listo? Porque son motocicletas con amortiguadores que requieren más configuraciones o más posiciones. Pero casi la mayoría de motocicletas que tienen doble amortiguador vienen con 5 posiciones de precarga. La posición número 1, que es la que tenemos aquí en este lado, que es la hendidura más grande, es donde nuestra amortiguación está en la posición más blanda. Y la número 5, que es esta hendidura pequeñita, es donde la amortiguación está en la posición más dura. ¿En qué casos debemos ponerla en una o en otra? Pues aquí depende mucho de nuestro modo de conducción y el terreno en el que vayamos a meter la motocicleta. ¿En qué casos debemos tener la amortiguación en la posición número 1, que es esta? Sobre todo cuando vayamos a terrenos destapados, que queramos una suspensión que se comprima bastante, una suspensión que sea cómoda y que absorba bien los baches. Entonces, si ustedes van a coger carretera destapada, lo más recomendable es que tengan la suspensión regulada en la posición número 1, listo, que les va a permitir absorber mejor los baches. ¿En qué caso recomiendo tener la suspensión en la posición número 5, que la ven aquí, que es la más pequeñita? La posición número 5 es sobre todo cuando ustedes vayan, sobre todo en motos deportivas, cuando ustedes quieran más estabilidad en curvas, la moto más estable y que no zigzaguee tanto en la parte trasera. Si quieren andar en asfalto y alcanzar grandes velocidades, lo más recomendable es que tengan la suspensión dura. Por eso las motocicletas deportivas, las motocicletas de correr que alcanzan grandes velocidades, casi siempre la suspensión es muy dura y la gente se queja de eso, pero es precisamente por eso, para que la moto se comporte mejor en curvas y no sea tan inestable a grandes velocidades. Entonces, posición número 1, que es la posición más blanda para terrenos destapados. Posición número 5 si queremos ir a grandes velocidades sin perder estabilidad. La posición número 5 también es recomendable tenerla cuando le metemos mucho peso a la motocicleta, ¿listo? En cambio, si ya ponemos la suspensión en la posición número 1, que es la suspensión más blanda, no es recomendable meterle tanto peso porque la suspensión nos va a zigzaguear mucho, sobre todo en terrenos destapados, y va a ser incómodo e inestable llevar la motocicleta. ¿Listo, parceros? Entonces, número 5, mucho peso, velocidad, mayor estabilidad y sobre todo mayor comodidad a la hora de coger las curvas. Número 1, que es a este extremo, tomar terrenos destapados, en una suspensión un poco más cómoda y nos va a permitir atravesar terrenos defectuosos con mayor facilidad. Ahora bien, ¿cómo se ajusta? Pues todas las suspensiones traen acá en esta parte un anillo, no sé si lo alcanzan a ver aquí con unos dientecitos. Acá hay unos dientecitos, ¿se los ven? Están las posiciones y están los dientecitos y este pincito nos va a indicar en qué posición se encuentra la amortiguación, ¿no? En este caso yo lo tengo en la posición número 2 y quiero que vean cómo la voy a bajar a la posición número 3 con esta llave, que la van a usar de la siguiente manera. Con esta muesquita que hay aquí, con esa muesquita van a agarrar un diente de estos, lo van a ubicar de esta manera y van a hacer que la suspensión se corra, van a oprimir con fuerza. Vean. Y ya la amortiguación la corrí al contrario, está en la posición número 1. Ahora la voy a correr a la posición número 2, donde está ahorita. ¿Listo? Entonces volvemos a coger un diente de estos y le giramos. Posición número 2. Lo mismo, la voy a bajar a la posición número 3. Posición número 3. Entonces, que queremos devolverle a la posición número 2, hacemos al contrario y la ponemos en la posición número 2.
¿En qué posición les recomiendo que la dejen? Ya eso depende de ustedes, de cuánto peso le metan a la moto, de en qué terreno vayan a conducir. Yo por lo general la dejo en la posición número 4 porque yo siempre peso bastante, cargo siempre a mi esposa, cargo mis maletas, y ahora la voy a dejar en la posición número 4. Ojo, muy importante que si ustedes regulan este amortiguador de la parte derecha, hagan lo mismo con el de la parte izquierda. Los dos amortiguadores deben estar en la misma posición para que no tengan ningún problema. Y en cuanto al monoshock, funciona de la misma manera. El monoshock es el mismo sistema. Esta arandelita viene también en los monoshock, utilizan esta misma llave y es el mismo procedimiento. ¿Listo? En este caso tengo mi amortiguador en la posición número 2, que es una posición blanda. La voy a bajar a la posición número 4 para que sea un poquito más durita. Entonces cogemos esta pincita, cogemos esta muesquita, la metemos en uno de esos dientes y presionamos con fuerza. Posición número 3 y volvemos a hacer el mismo procedimiento, posición número 4. Yo la voy a dejar en la posición número 4 porque yo siempre peso bastante, cargo a mi esposa en mi motocicleta y cuando viajo en ella le meto mucho peso. Entonces quiero que la moto tenga la precarga tensionada para que me pueda soportar ese peso. ¿Listo? Vamos a hacerlo en este. Vamos a ubicar este también en la posición número 4. Agarran este diente con esta muesquita, mírele, y simplemente lo giran a presión. Posición número 3 y posición número 4. Y bueno amigos, así de fácil es regular la suspensión trasera de su motocicleta. Espero les haya gustado este video y que les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse porque voy a seguir haciendo estos videos, sobre todo técnicos, para que ustedes aprendan a hacerle mantenimiento a sus motocicletas y no estén pagando y se ahorren ese dinero. Si les gusta este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activen la campanita para que estén atentos a todas las notificaciones de mis videos. Nos vemos en una próxima ocasión y buenas rutas.